interactivo, la idea es que conozcan algunas herramientas y tengan una aplicación práctica, no de que aprendan puntualmente algo ni que traten de aprender todo lo que vamos a ver hoy. Va a ser un poco más complejo que en las clases anteriores, así que solo queremos que traten de conocer, digamos, algunas herramientas para analizar datos mediante un ejemplo puntual. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlitos. José, ¿me podrías hacer la presentación a mí que voy a empezar presentando ya? Bueno, bueno. Como dijo Carlitos, este va a ser un taller más práctico, sí, un poquito más complejo, así que cualquier duda que tengan nos pueden ir consultando, nos paran y somos poquitos de día, así que podemos ir interactuando. Este taller lo hemos enfocado en análisis de experimentos agrícolas, ¿sí? Utilizando la herramienta Python como vimos en el taller pasado. Vamos a ver, bueno, acá un poquito una hoja de ruta de lo que vamos a estar focalizando en el taller. Vamos a montar el espacio Google Drive y buscar archivos en nuestro Google Drive. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos los inputs el taller pasado que nosotros le metíamos un número solamente? Bueno, si nos quedáramos solamente con eso, no tendríamos una posibilidad de escalar ni trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, ahora nuestros inputs van a ser archivos en los cuales van a tener muchos datos. Entonces, bueno, le vamos a explicar cómo acceder al Google Drive, donde pueden sacar estos archivos, ¿sí? Pueden ser diferentes archivos, TXT, archivos CSV. Para que tengan idea de lo que es un archivo CSV, imagínenselo como una planilla de Excel, nada más que cada dato está separado por comas o por puntos, por comas o puntos, o comas o punto y coma, perdón. Le vamos a enseñar a instalar algunas librerías, ¿sí? Acuérdense que dijimos que las librerías eran herramientas en las cuales ya algunos desarrolladores habían programado esto, entonces nosotros solamente las vamos a utilizar, no tenemos que poner a, a desarrollarlas, ¿sí? Después vamos a... No sé quién está, Carlitos, te puedes silenciar porque no sé quién hace, ahí escucho mucho ruido de fondo. Ahí está, buenísimo. Analizar la respuesta a la densidad de maíz, que Carlitos ya se va a encargar él de esta parte, y analizar el impacto de la optimización de la densidad. ¿Sí? Bueno, si voy muy rápido, acuérdense de avisarme y preguntarme lo que quieran. ¿Sí? Bueno, en primer lugar les voy a enseñar cómo montamos a nuestro Google Drive. ¿Sí? Es decir, cómo podemos acceder a nuestra carpeta. Acá yo ya lo tengo montado, pero bueno, vamos a volver. ¿Sí? Acá tenemos en esta celda, lo que hacemos es importamos una función desde una librería de Google Colab, ¿sí? Y montamos nuestro Google Drive. Acá le ponemos la ruta donde lo queremos montar, ¿sí? Entonces le damos play. En mi caso ya está, ya está montado, pero ustedes les va a aparecer acá abajo un link, ¿sí? Yo lo espero para que si lo quieren ir haciendo, les va a aparecer un link, ¿sí? Ese link lo tocan, ¿sí? Se les va a abrir una página web como esta, ¿sí? Donde tiene una contraseña simplemente. La copian, ¿sí? Y acá abajo les va a aparecer donde ponerla un recuadro, un rectángulo, la copian ahí, la pegan y le dan enter, ¿sí? Y esto generalmente está cerrado en el inicio, ¿sí? Ustedes lo pueden, perdón. Esto está así, sí, está cerrado, ¿sí? Nosotros podemos tocar esta carpetita a mano izquierda y nos van a aparecer todas nuestras carpetas. Antes de montarlo no aparecía Drive ahí, ¿sí? Ahora ya aparece. Entonces, simplemente lo que acabamos de hacer es tener acceso a todos los archivos que tenemos dentro de nuestro Google Drive. Entonces ustedes pueden ir desplegando las carpetitas. No sé por qué se me trabó. Ahí está, perdón. Teníamos la conexión. Eh, Se pueden ir abriéndolas y van a ir viendo todas sus carpetas que tienen dentro de Google Drive, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos ya montado nuestro Google Drive,
nosotros podemos estar interactuando con esos archivos, ¿sí? ¿Cómo podemos estar interactuando? Bueno, podemos irlo buscando desde acá y viendo qué archivos tenemos. Fíjense, si hacemos clic ahí, tenemos para poder subir archivos a esa carpeta, podemos borrar una carpeta, podemos renombrar el nombre del archivo, ¿sí? Podemos, otra cosa a hacer es copiar la ruta de acceso. Fíjense si queremos saber, bueno, cuál es la ruta, dónde está ese archivo. Nosotros ponemos copiar ahí, ¿sí? Y pegamos y nos va a aparecer dónde está ese archivo, ¿sí? Con la ruta y el nombre del archivo, ¿sí? Dice que nos están dando el link, Carlito. ¿Les has dado acceso? ¿Lo has compartido? Bueno, vamos a esperar un segundo para darle acceso, que debe ser un problema de cuando lo compartimos no pusimos que pudieran acceder. Está silenciado, Carlitos. Ahí se los había compartido en el chat. Ujú. Bueno, Lo pongo como visores a ellos, porque si lo modifican, se lo van a modificar a todos, básicamente. claro, lo que tienen que hacer ustedes, acuérdense que lo hicimos la otra vez, a cada notebook es, acá en archivo, ¿sí? Agarran y ponen generar una copia, ¿sí? Guardar una copia en Drive. Entonces se le genera el mismo notebook, pero con, ya va a ser de ustedes, ¿sí? Entonces ya pueden ahí modificarlo, escribir todo lo que quieran. Entonces lo espero un ratito, denme el ok cuando ya estén todos, lo hayan hecho este paso de guardar la copia y acceder a su notebook propio. Porque este link es el que nosotros tenemos, entonces no le podemos dar acceso porque si no uno le da play y se me modifica a mí, esto está siempre en línea. Claro. Que bueno, en caso cuando quieran trabajar en equipo es muy bueno porque estamos trabajando todos sobre el mismo archivo, así que si uno lo modifica queda ahí a tiempo real modificado. Cuando ya tengan acceso, póngannos algunos en el chat OK, así podemos seguir. Pero pues estaría bueno que vayan ustedes dándole play y vayan corriendo los scripts ustedes también. A ver, Lisandro dice que le salta lo mismo en la cuenta. Estoy probando yo desde... Vale. Deben iniciar la sesión en Google Ah, y obviamente autentificarse al principio le va a pedir. vamos a arrancar. Si ya están todos adentro en la copia, ¿sí? Bueno, estas son celdas de texto, ¿no es cierto? Entonces no hay necesario correrla ni nada. Donde solamente hemos puesto unas más. La primera celda de código, fíjense que ya aparece con código. Entonces la primera celda que tienen que correr es esta que dice from Google Colab import Drive, ¿sí? Ya lo que hacemos es instalar nuestro Google Drive. Le dan play, perdón que sea repetitivo, pero mejor que todos ya le tengan claro si no queda ninguno perdido. Ahí se les abre un link, le dan clic a ese link y se les abre esto. ¿Sí? Ese link que te da es la contraseña para poder acceder. Tú copiamos y ustedes acá van a tener un cuadradito donde pegan esa contraseña y le dan enter. Ahí se van a mano izquierda, a donde tenemos la carpetita, ¿sí? La abren, pueden darle recargar, por las dudas esa que te aparece ahí es para recargar, por las dudas que no se le haya recargado, y les tiene que aparecer esto, ¿sí? Drive, ya quedó montado. Pudieron solucionarlo, pudieron montar su Drive. Pongan ok los que ya pudieron montarlo, así sabemos que estamos todos más o menos la mayor proporción encaminados. ¿Pudiste solucionarlo, Lisandro? Ahí Victorio pregunta qué contraseña hay que usar. Cuando uno intenta ejecutar, le va a decir que se tiene que autentificar y le va a dar un link.
Con ese clic hace clic y si se abrirá una ventana nueva donde está la contraseña, que es obviamente para cada usuario es distinta. Y ahí copiar ese código e ingresarlo al cierre de cuadro que le va a figurar. Claro. Yo acá lo voy a hacer todo de vuelta, ¿sí? Como exactamente te acabo de generar la copia, ¿sí? Acabo de generar la copia, ¿sí? Vamos a a la primera casilla. Bien. Fíjense que me da un link, ¿sí? Ese link yo lo aprieto y acá abajo me pide el código, que el código está dentro de este link. Entonces yo lo aprieto y se me abre una nueva. Ahí eligen su cuenta de Google Drive que quieren montar, ¿sí? Carlitos, acá cuál tienen que elegir ellos porque los datos están adentro de taller. Sí, pero podrían ingresar desde la, desde el mismo notebook. Ok, perfecto. Ponen permitir, ¿sí? Se les abre esto, ¿sí? Esta contraseña la copian, si no le dan clic a este cuadradito de también, se van al notebook y donde te pedí la contraseña la pegamos. Le damos enter. ¿Sí? Fíjense que me dice que ya quedó montado, ¿sí? Si yo me voy a la carpetita, tengo montado mi Google Drive y tengo acceso a todos mis archivos dentro de Google Drive, ¿sí? Bien. Un día se me trabó la comunicación, no pude escuchar el tema del código de autorización. Ahí, Juancho, vamos avanzando porque no vamos a llegar con el tiempo. Bueno, cualquier cosa ahí no, nos pueden ir preguntando, pero básicamente es eso. Montan el Google Drive, abren el link, copian la contraseña y la pegan ahí y les va a quedar montado su Google Drive. Si tienen alguna duda o algo, búsquenlo en YouTube, ahí debe haber hay un montón de videos y es muy simple, solamente copiar la contraseña y pegarla ahí, ¿sí? Como ingresar a cualquier sitio web. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá ya podemos estar trabajando con nuestros archivos, ¿sí? Les voy a enseñar algunos comandos, ¿sí? Para los cuales nosotros podemos ir accediendo y manipulando nuestros archivos desde el notebook, ¿sí? Por ejemplo, acá, el comando ls, ¿sí? El comando ls lo que hace es listarte los archivos que tenés en una carpeta, por ejemplo, y después pones el signo de exclamación y el comando ls, ¿sí? ¿Por qué ponemos el comando? Porque es para acceder al terminal. Pero bueno, no vale la pena ahora que los aclare, siempre pónganle ahí el comando ls antes, el comando del signo de exclamación y después el comando, y le ponen la ruta en la cual ustedes quieren ver qué archivos hay dentro de esa carpeta, ¿sí? Entonces ponemos la ruta, si quieren también obtener la ruta, acuérdense que les dije que hacemos clic ahí y ponemos copiar ruta de acceso. Si no, ustedes ya pueden ir sabiendo cómo van teniendo sus carpetas organizadas en Google Drive y la pueden ir poniendo. Fíjense que es muy simple, es una carpeta al lado de otra. Entonces, si yo le doy play ahí, me está mostrando lo que está dentro de la carpeta ensayo, ¿sí? Entonces, si yo abro carpeta ensayo, fíjense que tengo estos dos archivos y me lo está mostrando. Bueno, yo después les voy a explicar para qué tenemos que hacer todo esto y no lo podemos hacer acá, porque ustedes me dirán, bueno, directamente me voy y me fijo en la carpeta que tengo. Pero bueno, ya les voy a explicar por qué y se van a dar cuenta. Otro comando es, por ejemplo, escribir mkdir. Mkdir lo que hace es crearte una carpeta dentro de la ruta que vos le pongas acá, ¿sí? Por ejemplo, yo acá le voy a poner esta ruta, ¿sí? Y toda la lista de carpetas. Si ya existen, te las va a dejar y te va a crear la última carpeta que tenés. Por ejemplo, acá, ¿sí? Le doy play y me crea una carpeta, perdón, bueno, me dice que ya existe la carpeta, que no la he creado porque ya existe, ¿sí? Entonces, si yo me voy aquí a ensayo, my folder ya está creada, ¿sí? Fíjense que ahí está la carpeta creada. ¿Mm? Ustedes como no la tienen creada, se las van a crear o si le quieren poner otra, por ejemplo, le pongo acá carpeta 2, me la crea, ¿sí? Entonces pueden ir creando carpetas desde acá directamente, ¿sí? Sin tener que entrar a Google Drive, modificar.
Otro comando, sí, es el mv, sí, que es move. Lo que hacemos es decirle qué archivo queremos poner y que nos lo mueva a tal ruta que tenemos, ¿sí? Bueno, también lo que te hace, bueno, te lo mueve básicamente, te mueve el archivo a la otra ruta, a la ruta que le has puesto. Entonces yo le puse que me moviera data. CSV me lo moviera a la carpeta data. Fíjense, si le doy recargar, ahora lo tengo acá el archivo, ¿sí? Me lo movió. Bueno, bueno, ustedes miran, ¿para qué hago esto? Directamente voy, copio en una carpeta y pego en la otra carpeta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes quieren mover muchos archivos? ¿Sí? Bueno, también puedo ir, seleccionarlos todos y moverlos. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen dentro de una carpeta un montón de archivos todos mezclados y querés mover solamente los que tienen formato JPG, ¿sí? Es decir, una imagen. O queremos mover solamente los CSV que tenemos. O queremos mover solamente todos los que tenemos. Bueno, esto es muy efectivo porque solamente ponemos la ruta, los archivos con terminación tanto que queremos mover y nos lo mueve todos a una carpeta, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con muchos archivos es muy importante aprenderse estos comanditos para trabajar, ¿sí? Pues tenemos algunos otros, como por ejemplo CD. En CD, acá en Google Colab, hay que poner el signo porcentaje al lado. CD es para movernos de carpeta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos vamos a ver dónde estamos. ¿Cómo era el comando para ver dónde estamos parados? ¿Sí? LS, ¿sí? Que era el primero. Entonces nosotros, por ejemplo, acá estamos parados en Drive. Fíjense acá, ¿sí? Nos está mostrando estas dos carpetas, Drive y Sample Data. Entonces, si yo me quiero mover, bueno, nos movemos y yo quiero pararme ahora en el formato, en la carpeta MyFolder. ¿Sí? Acuérdense que siempre los strings van con, entre comillas, ¿sí? Ahora, teóricamente, estoy parado en esa carpeta. Si yo le doy play, me muestra lo que está dentro de la carpeta MyFolder, ¿sí? Entonces, ahí ya está en otro lado. Esto es muy importante porque cuando usted a veces le va a dar error, si no leo un archivo, no me lo encuentra. Bueno, fíjate si la ruta está bien, fíjate dónde estás parado. Para llamar a un archivo tenés que estar siempre en la carpeta donde está, porque va a ir y va a buscar en la carpeta que vos en la ruta que vos le has pasado, ¿sí? Si estás parado en cualquier lado, no te lo va a encontrar. Siempre va a mirar la carpeta donde estás parado, ¿sí? O bueno, o la ruta que vos le pases. Entonces, bueno, estas cosas para darse cuenta de dónde estoy parado, cómo me puedo mover de carpetas, ¿sí? Bueno, ahora quedamos parados, ¿no es cierto?, en la carpeta MyFolder. Después hay otros comandos, como por ejemplo rm, que es para eliminar un archivo, ¿sí? Ahora, también puedo eliminarlo poniendo doble clic, clic derecho y con eliminar. Pero si quiero eliminar todos los archivos que tengan, por ejemplo, la terminación JPG, se nos va a volver muy complicado, podríamos estar días eliminando uno por uno, ¿sí? Entonces, bueno, también sirven para estas cositas. Y acá les dejo algunos otros comandos que, bueno, sí son muy útiles, pero bueno, se los dejo para que ustedes lo miren. Hay muchísimos. Entonces, todo lo que hacen con el mouse y con las opciones del mouse lo pueden hacer a través de estos comandos, ¿sí? Y desde acá del terminal. Puedes manejar una computadora totalmente desde un terminal como esto, en vez de usarlo con el mouse, ¿sí? Así que bueno, acá les dejo otro para que ustedes lo investiguen y vean para qué sirven y los prueben. Cualquier cosa nos preguntan si no les funciona o algo. Bueno, eh, vamos a hablar ahora sí, vamos a empezar a meternos más en la parte del análisis y los ensayos. Acá lo que estamos haciendo, cuando nosotros estamos trabajando en una computadora de Google, acuérdense lo que era un notebook, ¿sí? Y necesitamos instalar, ¿sí?, todas nuestras librerías que necesitamos utilizar, ¿sí? Porque no están instaladas, estamos en un entorno en el cual todavía es un entorno, llamémosle virgen, en el cual cada vez que entramos se resetea todo, entonces tenemos que instalar las librerías con las que vamos a trabajar. Acuérdense que lo que era una librería, ¿sí? Una librería es una serie de códigos que ya lo escribió una persona y lo ha hecho de una forma que nosotros lo podamos usar muy fácil. Es decir, que solamente él nos dice, mira, para calcular esto tenés que pasarle tal dato y te lo hace y te lo calcula. Entonces, nosotros aprendemos a manejar librerías y no tenemos que saber programar en profundidad, porque solamente sabiendo cómo le metemos un parámetro a una función y qué nos devuelve, listo, solamente tenemos que saber llamar la función y cómo meterle un parámetro y listo, no tenemos que aprender a programar una función, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vean estos pip install o estas cosas, estamos instalando siempre estas librerías. En este caso, bueno, Carlitos con la que va a explicar, GeoPandas,
PySal y las otras son las que van a necesitar. Una vez que las tenemos, sí. Sí, ahí hay una cosa, después cuando veamos que importamos algunas funciones, hay algunas que ya vienen preinstaladas por definición dentro de Python. Entonces esas no hace falta instalarlas. Después van a ver ahí el módulo OS, NumPy sabe venir instalado también. Matplotlib, que es una librería para graficar también. Entonces, por ahí solo instalar las que ya no traen por defecto, digamos, dentro del lenguaje. Sí, hay algunas que ya vienen preinstaladas, la verdad. Bueno, y una vez que la tenemos instalada nos puede seguir saltando error cuando las vamos a llamar, entonces tenemos que llamarlas, ¿sí? Entonces, acá hay unas pequeñas, es un poco de sintaxis esto para que entiendan que está escrito, ¿sí? No es necesario no hay nada complejo que entender acá, pero por ejemplo, si tenemos la librería PySal, ¿sí? Podemos instalar directamente toda la librería o podemos instalar una función en específica, llamarla, ¿sí? Entonces, como ponemos from PySal import lib, estamos de PySal solamente instalando la función lib y model, ¿sí? Otro ejemplo es que Importando en ese caso. O sea, vos ya la instalaste en el módulo anterior, por ahí las librerías son muy pesadas para tener en memoria, entonces directamente solo llamamos algunas funciones de esa librería para tenerlas a mano y no importar toda la librería y tenerla en memoria. Entonces, ahí en ese caso, como explica Juan, desde PySal solo importamos lib y model, que son las que vamos a usar, y todas las demás funciones de la librería no las llamamos. Era un poquito eso la aclaración nada más. exacto, claro, era por qué no estamos instalando toda la librería de uno y listo, ¿cuál es el problema? Claro, porque a veces hay mucha memoria y la tenemos limitada acá en Google Colab. Bueno, y bueno, por ejemplo acá está, por ejemplo, OS, ¿sí? Como es chiquita, directamente importamos toda la librería en este caso. Pero podríamos poner from OS import tal función y listo. Bueno, otra cosa que también podemos hacer, que cuando a veces no entiendan qué significa en algunas letras que ponemos acá, decimos qué significa. Bueno, por ejemplo, si queremos importar una librería, después, una vez que la tenemos instalada, después que la tenemos importada, tenemos que llamarla para usarla, cuando la vamos a usar más acá adelante. Entonces, a veces hay algunas que son complejas de escribir, ¿sí? Por ejemplo, o largas, por ejemplo esta, ¿sí? Cada vez que queramos usarla tenemos que poner todo esto, vamos a demorar un montón cuando estemos escribiendo, podemos tener errores acuérdense que si metemos mal una letra, ya no significa lo mismo la variable, entonces podemos tener errores. Entonces, ¿cómo se hace? Import la librería as prt y le ponemos el nombre que queremos acá nosotros. Después la vamos a tener que llamar así. Entonces, de esta forma, poniéndole el as, la podemos llamar, llamar así, estamos llamando a la librería que hemos importado. Eso es por si no entienden qué significa PLT, siempre revisen en las librerías, en los códigos, verán, bueno, esto lo llamas desde acá, significa esto. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que te GP, estoy llamando a GeoPandas. Cada vez que vean NP, es porque estoy llamando a NumPy, ¿sí? Bueno. Bueno, acá ya se lo dejo a Carlitos, que él ya va a arrancar con la parte de los ensayos. Y nada, paso la palabra, Carlitos. Te compartí vos si querés, así puedo ir corriendo y no te voy demorando. Perfecto, Juancho. Todos pueden ver el notebook mío ahora. Sí, perfecto. Bueno, yo acá ya había ejecutado algunas de las cosas al principio, teniendo en cuenta que obviamente para que me funcionen a mí los comandos, los tengo que ejecutar en mi notebook. Los comandos estos para crear carpetas, eliminarlas y listarlas, no los voy a tocar y voy a arrancar solo por la instalación. En este caso, primero voy a hacer la instalación de una librería que se instala en el sistema operativo, o sea, todas se instalan en el sistema operativo, pero una se instala dentro de lo que es el lenguaje y otra va hacia lo que es el sistema operativo en general. En este caso, por eso tenemos esta función al principio que se llama PT, que en realidad esto va en un lenguaje que se denomina Bash y lo puede ejecutar directamente en consola, ¿sí? Entonces, bueno, acá voy a ejecutar así puede ver cómo se instala.
tarda un par de segundos, obviamente dependiendo de la conexión a internet que tenga cada uno. Vamos a esperar que termine de instalar. Esto instala la función, o sea, el módulo, el paquete con las funciones, y a su vez en algunos casos les hace falta algunos requerimientos, o sea, otras librerías que utiliza ese paquete. Entonces, lo que hace es instalar todos los paquetes necesarios y de esa forma los tiene ya a disposición. Como verán, ahí terminó de instalar, se instalaron todas con éxito, y una vez que las tenemos instaladas, como acá bien dice, y como le explicaba Juan, uno debe llamar a los paquetes completos, como en este caso el módulo 2, o directamente llamar a algunas partes del paquete nada más, no llamar a todas las funciones. Entonces acá lo voy a ejecutar, así lo pueden ver. Estos son warnings que muchas veces lo que nos avisa es que alguna función o alguna parte de algún paquete se va a sacar de circulación o va a ser cambiado en un futuro o genera algún problema, pero como son warnings, uno puede seguir ejecutando y no hay problema, es solo un aviso. Hay otros avisos que se colocan en rojo y te avisan de algún error, y esos son aquellos que no me permiten a mí seguir con el trabajo. Básicamente, acá como habíamos importado el módulo 2, a través del punto, uno puede acceder a lo que es la función de ese paquete, y en este caso es chdir. Lo que hace este paquete es situarnos ahí, como les explicaba Juancho anteriormente, en ese comando que era cd. Bueno, esto hace algo parecido, pero desde Python. Cd se ejecuta desde Bash. Desde la consola, digamos, son dos cuestiones distintas, pero hacen lo mismo. En este caso, desde el intérprete de Python. Entonces, lo que recibe como parámetro es el camino, el pathway, la ruta, para situarnos en ese punto. En ese caso, uno podría acá poner un ls y ver qué archivos hay dentro de este lugar, pero bueno, ya lo vimos anteriormente. Ya sabemos, como les había mostrado, que dentro de este lugar yo les dejé dos archivos, un mapa de zonas y un ensayo. El nombre del archivo, y que básicamente, como estamos situados en este punto, se está buscando dentro de la carpeta de ensayos. Dentro de la carpeta de ensayos está mapa de zona y ensayo.geojson también. Son los dos archivos que están. Entonces guardamos el nombre del archivo dentro de la variable path mapa zonas, y lo que hacemos es, como ahí Juan les había explicado, a GeoPandas le puse un seudónimo o una abreviación que es GP. Entonces, en vez de escribir geopandas.read-file, lo que hago es poner gp.readfile. De esta forma, y pasándole como parámetro lo que habíamos escrito a la variable que habíamos asignado anteriormente, lo que se hace, se crea algo que se conoce como un objeto que lo que hace es tener los datos de un archivo GeoJSON. Para los que no saben, el GeoJSON es un formato de datos espacial, vectorial, vendría a ser como una especie de shapefile para los que están familiarizados por ahí con agricultura de precisión, y lo guarda en esta variable, ¿sí? Lo vamos a ejecutar y ya vamos a ir viendo para qué sirve. Con la función here, lo que hacemos es evaluar la base de datos que tiene el archivo asociado y ver qué datos tiene. Entonces, cuando lo ejecutamos, nos dice que el archivo de zonas tiene varias zonas, algunas que tienen dentro de la columna AMB un lugar donde se llama alta producción, y algunos que son de baja producción,
Y en Geometry lo que tiene es básicamente una cadena de texto, en este caso es multipolygon. Esto está en un formato que se denomina WKT, que es conocido entre el procesamiento de datos espacial, y que básicamente lo que tiene son los vértices de los polígonos, de cada uno de los polígonos de todo ese mapa, asignados dentro de este conjunto, ¿sí? Uno, utilizando todo lo que hablamos anteriormente, puede graficar eso y ver ese archivo. Ahí, como Juan les había explicado, a matplotlib.pyplot le pusimos un seudónimo que era PLT, y lo que hacemos es, bueno, asignarle el tamaño de figura, decirle que haga un solo gráfico, o sea, una sola columna y una sola fila, y que esté ubicada en el puesto 1. Ahora ya vamos a ver después que esto lo podemos hacer variar y poner varios gráficos dentro del mismo segmento de ploteo. Entonces lo que hacemos es dibujarlo, y acá podemos ver el mapa de zonas que le había cargado. Les dije que me los coloreara de acuerdo a la variable AM, y con los colores de red, yellow and green en reverse, así arranca de atrás para adelante y uno lo puede ver. Esto es básicamente para plotear y poder ver el archivo de forma fácil y rápida. Hay muchas formas de hacer esto, hay algunas más complejas o menos complejas, y lo que también me permite es verlo con un mejor diseño o una mejor interfaz en algunas otras librerías que también vamos a probar. También toda esta librería de GeoPandas lo que hace es procesar datos espaciales vectoriales, y que me permite hacer muchísimas cosas. En este caso lo que le pido es que me dé el área de cada uno de los polígonos, y a su vez que me la sume a todas. Todo este segmento me va a dar la suma del área total del lugar en metros cuadrados. Para pasarlo a hectáreas, lo dividimos por 10.000, y lo que también podemos hacer, utilizando esto mismo, es filtrar solo aquellas filas dentro del archivo que sean de alta producción, y a aquellos que sean de baja producción. Y solo sumar todo, lo de alta producción por un lado y lo de baja producción por el otro. Entonces, en este segmento lo que vemos es tratar de sumar el área que tenemos con una zona y la otra, ¿sí? Acá, como veíamos a NumPy, lo habíamos abreviado con NP, y tiene una función que es round, que lo que hace es redondear el número de acuerdo a la cantidad de decimales que uno quiera. Yo en este caso le puse 2, y le pasamos el número que quedó asignado dentro de la variable área lote, ¿sí? Entonces tenemos área lote, que es el área total del lote, el área de las zonas de alta producción y las áreas de baja producción, ¿sí? Entonces ahí lo que me imprime es que el área de lote completo tiene 19,46 hectáreas, el área de alta producción tiene 10,11 hectáreas y el de baja producción 9,35 hectáreas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, básicamente casi la mitad del lote está dividida entre un área de alta producción y uno de baja producción. Esto, obviamente que este archivo lo hice en un GIS y lo cargué a mano, pero también es posible automatizar todo este proceso de zonificación también, ¿sí? Para el caso que sigue, voy a importar y voy a leer el archivo de ensayo, que también está cargado. Entonces, de la misma forma que en el paso anterior, voy a crear el objeto GDF-ensayo, y voy a ver qué datos tiene asignado esto. Entonces, bueno, yo básicamente les cargo un ensayo de densidad de maíz, que tiene asignada en cada cuadrículo, en cada cuadradito tiene su dato de rendimiento y su densidad. Es un ensayo con un diseño en franjas, atravesando los ambientes de producción. Y también, bueno, obviamente que me da la geoposición del lote, o sea, dónde está posicionado. Y lo que tiene de bueno esta librería es que me permite hacer un montón de operaciones espaciales. Como tienen datos georreferenciados, puedo agrupar los datos que se encuentren o sea, dos archivos que se encuentren en un mismo sitio, sumar áreas,
todo lo que tenga que ver con un análisis espacial. Con la función de script, lo que uno hace es tener algunos estadísticos, en este caso de ensayo, y bueno, básicamente con el count lo que me dice es la cantidad de puntos, o sea, de objetos que tiene ese archivo. En este caso tiene 288, el valor promedio para la variable rendimiento es 6,96 y para la columna densidad es de 70.000, el desvío estándar es de 2,24 por rendimiento y así. El 25% representa lo que se conoce como Q1 o el percentil 25, el percentil 50 o también conocido como mediana, y el Q3 o el percentil 75. Y el valor máximo que tiene todo el archivo para la columna rendimiento. Lo que acá voy a hacer en este paso es tomar ese mismo archivo y visualizar estos datos con colores, entonces los tengo más amigables en la forma de verlos. No pretendemos que aprendan y por ahí entiendan todo, pero vayan pensando que después de cada seudónimo y cada punto tiene una función que le permite cambiar o modificar o personalizar alguna porción del gráfico que vamos a plotar en esta situación. Lo que uno hace en esta parte es definir todas las características de un gráfico, y lo que hace en esta otra parte es definir las características del otro gráfico que vamos a plotear. Entonces, uno ejecuta esto y tiene visualizado el ensayo, como les decía, un ensayo en franjas, con diseño en franjas cruzando ambientes, y bueno, uno ve que en toda esta franja tiene un valor de densidad, lo cual se corresponde con datos de rendimiento, y todas estas densidades son densidades crecientes, ¿sí? Van desde 60.000, de 40.000, 60.000, 80.000 y 100.000 plantas, y la variable de rendimiento, ¿sí? Después, como vamos a ver, hay una porción que está afectada por el ambiente y que, bueno, que ya lo vamos a estar analizando y que me va a decir, bueno, cómo se comporta la densidad en ese ambiente a diferencia del otro y poder optimizar la densidad en cada uno de los ambientes, ¿sí? Después hay otro paquete que se denomina Seaborn, que le importamos al principio, le pusimos el seudónimo SBN, y tiene un tipo de gráfico también, al igual que Matplotlib, se utiliza para graficar, pero a mi gusto tiene una interfaz un poco mejor, o sea, tiene un diseño más amigable, y básicamente lo que le digo, bueno, de todo el archivo que importamos a ensayo, quiero nada más que los datos de la columna rendimiento, y ahí lo que me grafica es un histograma de la variable rendimiento, ¿sí? Como sabemos, tanto rendimiento como tamaño, como peso de la mayoría de los seres biológicos tiene una distribución normal. Esto puede estar influenciado por algunos datos que se denominan outliers o inliers, que pueden hacer que me modifiquen toda la forma de la curva, ¿sí? Esto es como para ver cómo se comporta, cómo se distribuye estadísticamente la variable rendimiento. También lo que podemos hacer es hacer un pequeño scatter plot entre los datos de densidad y de rendimiento para ver a priori cómo se comportaron los datos de rendimiento en base a la densidad. Entonces vemos que acá crece hasta un cierto punto y decae, y como dice la bibliografía, la densidad tiene comportamientos de tipo cuadrático. Entonces ya en los próximos pasos vamos a empezar a modelar esto. Todos los puntos y cada uno de estos puntos pertenecen a la fila que tenía la misma densidad, pero que obviamente ha tenido diferentes rendimientos porque ha cruzado diferentes ambientes, ¿sí? Uno, para evaluar qué análisis de regresión tiene que realizar para poder hacer el análisis, hay diferentes tipos, y básicamente en nuestro caso dependen de si existe lo que se conoce como una estructura espacial
que me da un grado de autocorrelación espacial, ya le voy a explicar qué significan estos conceptos, y que básicamente pueden hacer que el ajuste de mi regresión pueda ser mejor. En este caso lo que se hace es revisar, se arma lo que se conoce una matriz de ponderadores espaciales, que básicamente uno lo que hace es evaluar qué tan parecido es un punto a sus vecinos. En este caso se utiliza la estructura Queen, o sea, básicamente como en el ajedrez, la estructura Queen significa que revisa todos los valores que uno tiene a su alrededor. Para que lo entiendan, en el gráfico del ensayo, básicamente si uno se sitúa en un punto, lo que hace esto es asignarle a cada puntito, a cada cuadradito, un valor que va a ir desde -1 a 1, y lo que hace es decirle qué tan parecidos son los vecinos a ese punto. Si los vecinos son muy parecidos a ese punto, este punto va a ser muy cercano a 1. Si este punto es muy, muy diferente a su vecino, este valor va a ser más cercano a -1. Y si no tiene ningún tipo de correlación y sus vecinos toman cualquier valor respecto a ese punto, ese valor va a estar cercano a 0, ¿sí? Si uno tiene valores de autocorrelación que tiendan a 1, lo que se debe hacer es utilizar técnicas estadísticas que tengan en cuenta este tipo de análisis. Los análisis de estadística clásica, como el análisis por mínimos cuadrados ordinarios o algún otro análisis de regresión, no tienen muchas veces en cuenta esto, y obviamente que se pueden usar para otras cosas, pero en este caso es prioritario utilizar esta técnica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya se creó esta matriz W, y que vamos a estar usando en los próximos pasos, y que para esta variable y, o sea, la variable que es dependiente, le ponemos, o sea, lo que hacemos es filtrarle por un rendimiento. Esto lo corremos y básicamente ya tenemos el vector. Esto se denomina array o arreglo y me crea un vector de valores que bueno, no voy a profundizar en esto porque no, escapa este curso, pero que básicamente me arma un conjunto de datos que va a ser utilizado junto con los datos de densidad para poder hacer el análisis de regresión. Entonces, hacemos el play y corremos eso, y acá, como les había explicado anteriormente, esto de la autocorrelación y cómo la podemos medir, hay indicadores, hay índices de autocorrelación espacial. Uno de los más conocidos es el índice de Moran, también está el índice de Moran local, o el índice de Sherry también, y básicamente para la variable de rendimiento y para la matriz de ponderadores obtenemos el valor de Moran, o sea, este valor que me va a decir si tenemos que hacer este análisis de regresión o no. Parece un poco complejo, pero tengan en cuenta que es por ahí lo mismo que uno podría realizar en un software estadístico haciendo un análisis de densidad o de nitrógeno que comúnmente uno realiza. Eso que yo les explicaba, ahí este valor del índice de Moran es 0,72, o sea, es muy cercano a 1, indica que tenemos una estructura espacial bastante fuerte y que los vecinos de cada punto se parecen mucho a ese punto. Entonces, para cada uno de los puntos de rendimiento, lo que se grafica en el eje X es el valor de rendimiento y en el eje Y el retraso espacial de esa variable. El retraso espacial es el promedio de los vecinos de ese cuadradito, ¿sí? Entonces, lo que uno grafica es si todo ese análisis, si todos los vecinos a cada punto son parecidos, esto me tiene que estar dando una recta 1 en 1. Acá vemos valores que están en negativo y acá también. Lo que se hizo es estandarizar con el z-score a la variable, que es solo una estandarización de la variable para que esto dé mejores resultados, ¿sí? Acá les imprimí con la función print, les imprimo el índice de Moran y me dice que es 0,72. Entonces, bueno, el análisis de regresión que tenemos que realizar debe tener en cuenta esto, ¿sí?
Uno también puede realizar operaciones matemáticas a la columna completa, para uno hacer un análisis de regresión, en este caso para densidad. Uno debe tener una columna con los datos de densidad en plantas por hectárea y una columna que tenga ese dato de densidad elevado al cuadrado. Para elevar el cuadrado, recuerden que tienen que poner estos dos signos seguidos del valor elevado. Y todo esto lo guardamos en una columna, de esta forma se crean columnas nuevas. Ya teníamos densidad, pero me pareció por ahí mejor ponerle D y D2, así se entendía mejor y les parecía un poco más sencillo. Y básicamente una vez que uno tiene eso y creó esas dos columnas, después solo selecciona del ensayo la columna densidad y densidad cuadrada y las guarda en un arreglo, en un vector, ¿sí? Ahí está, ahí quedó guardado. Y después de que tenemos esto, lo que hacemos es utilizar este análisis de regresión que tiene en cuenta la autocorrelación espacial, este concepto que me permite tener mejores ajustes y poder contemplar esta estructura espacial de datos, y que básicamente se les pasa el vector, el array y de la variable dependiente, el vector X y la matriz de ponderadores. Lo que hace, bueno, para cada cuadradito es darle más peso o no, dependiendo de si sus vecinos son parecidos a ese punto, ¿sí? Y estos son solo los nombres que van a ir en el análisis. Todo esto queda guardado en este objeto. Esto se profundiza en lo que es la programación en general, tiene lo que se conocen como paradigmas, que son formas de programar dependiendo de qué uno quiera realizar, y la programación denominada programación orientada a objetos les puede dar por ahí algunos indicios de por qué estoy hablando en esto. Esto profundícelo una vez que aprendan a la estructura de datos, los condicionales, los bucles, etc. ¿Sí? Uno realiza el análisis, ya se hizo el análisis, ya lo ejecutó y quedó guardado en MLR. ¿Sí? Esto, uno acá, mente summary, lo que tiene un resumen de este análisis, y ahora van a ver que uno acá realizó todo el análisis estadístico de una forma bastante sencilla. ¿Sí? Entonces uno obtiene los coeficientes de esa regresión, el valor constante, el valor D y el valor D cuadrado. Estos no son más que los valores, los parámetros de una cuadrática, el valor A, el valor B o el valor C, dependiendo de cómo lo hayan aprendido por ahí, que le llaman A y C. Pero bueno, son los parámetros de una cuadrática, con los que después, en los próximos pasos, vamos a estar rearmando toda esa ecuación, ¿sí? Entonces, uno va a modelar la respuesta a la densidad en el cultivo de maíz. Lo que hacemos es llamar al beta 0, al beta 1 y al beta 2, o sea, cada uno de estos se denominan betas, y los guarda con un tipo de coma flotante con un nombre A, B y C, ¿sí? Mediante la función linspace, lo que uno hace es definir un conjunto que vaya de 40.000 a 100.000 y que la diferencia entre estos sea partida en 100 pedazos, en 100 partes, y que arme un conjunto de esas 100 partes, ¿sí? Esto es almacenado en la variable X. Entonces, como acá ya hemos guardado todos los parámetros de la cuadrática, rearmamos la cuadrática, y lo que hace cada valor de esto es pasar por esto y quedan guardados en I todo el resultado de la cuadrática que realizamos, ¿sí? Entonces ya tenemos en estos dos arreglos, en estos dos vectores, todos los valores. Ahora los vamos a graficar, así se ven mucho mejor. Entonces, ahora tenemos la respuesta, el rendimiento en respuesta a la densidad a nivel de lote. En el cultivo de maíz, esto es la respuesta en rendimiento, y uno puede ver que, bueno, a medida que uno aumenta densidad hasta un cierto punto, tiene aumento de rendimiento por encima de los cuales empieza a perder. Entonces,
es importante por ahí conocer esto en un ejemplo práctico agronómico. Esto lo pueden hacer en Excel, en otro sistema también, un ejemplo aplicado con Python, y obtener los valores óptimos agronómicos y los óptimos económicos para poder tener valores de densidad en los cuales realizar recomendaciones por zona, ¿sí? Entonces, el DOAS es la densidad óptima agronómica de semillas, y que básicamente la fórmula es el vértice, el máximo de la curva, ¿sí? Lo que hemos aprendido en la universidad o en el secundario. Si uno calcula esto, lo que va a tener es la densidad a la cual el rendimiento se hace máximo, y si reemplazamos en la cuadrática con los parámetros anteriores, vamos a tener el rendimiento a esa densidad. Esto lo podemos imprimir, y como les había explicado acá, lo voy a redondear con 2 decimales. Y ahí nos dicen que, bueno, que básicamente la densidad óptima agronómica es de 79.000 plantas por hectárea, y el rendimiento a esa densidad es de 8,52 toneladas por hectárea, ¿sí? Para poder calcular lo que se conoce como densidad óptima económica de semillas, la densidad óptima económica, uno debe tener los valores de la bolsa de maíz y el valor del maíz a futuro. Yo le puse acá abril, y estos son valores totalmente estimativos, no tienen ningún tipo de correlación con lo que puede estar sucediendo ahora, son ejemplos nomás. Y quedan guardados en estas variables, ¿sí? Entonces, después lo que hacemos es hacer toda la ecuación de la densidad óptima económica, y a esto volver a realizar lo mismo, y acá lo que vamos a tener es el valor de densidad a la cual tenemos el máximo retorno económico, o sea, ya tenemos en cuenta lo que es la parte económica, y el rendimiento a esa densidad, ¿sí? Entonces me dice que, bueno, que la densidad óptima económica es el 76, acá es el 79, siempre la óptima agronómica es mayor, y en general mucho más por ahí para nitrógeno, pero también por ahí puede ser para densidad. Sabe ser antieconómico, digamos, tener estos valores. Cuanto más barato sea el precio de la semilla, más cerca van a estar estos dos valores, ¿sí? Y el rendimiento es de 8,49 toneladas por hectárea. Ahora, todo esto lo que hicimos es un análisis a nivel general del lote, sin contemplar la variabilidad ambiental del lote. Entonces lo que podemos hacer, y como son datos, como es un ensayo que está encima del mapa de zonas, es transferirle los atributos de una parte a la otra, ¿sí? Entonces, mediante lo que se conoce como un join espacial, es pasarle los valores de las zonas al objeto ensayo, y a esto lo vamos a guardar en otro objeto que es ensayo con zona, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, y que anteriormente en ensayo no teníamos las zonas, y en mapa de zonas no teníamos los valores del ensayo. Ahora nos queda un ensayo con los valores de zona, de cada uno de esos ambientes, ¿sí? Carlito, yo quería hacer un aporte ahí bueno, Sí. en la densidad óptima. Bueno, ustedes capaz no es necesario que sepan desarrollar todo esto, pero si ustedes, por ejemplo, hicieron con todos estos cálculos en conjunto con un programador, ustedes le explicaron cómo tienen que hacer los cálculos, y después solamente con meterle estos inputs, que generalmente van a ser estandarizados, o con algunos cambios que nosotros queramos agregarle, podemos hacer todo el programa, que nosotros solamente modificando los inputs, y nos tire directamente el resultado de densidad óptima que nombraba recién Carlitos, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupen por toda esta programación que a veces es muy compleja y los debe asustar mucho, sino saber qué puedo lograr con esto, ¿sí? Y después solamente yo conociendo el código, decir, bueno, puedo cambiar acá, puedo cambiar acá, puedo cambiar acá, en base a mi problema, y solamente con darle play podemos obtener el resultado que a veces lo hacemos a mano, y cuando concatenamos muchos cálculos, pues tenemos mucha posibilidad de tenerlo con errores. Entonces, de esta forma, ya teniéndolo una sola vez y modificándole los inputs, podemos obtener estos resultados muy, muy rápido.
perfecto lo que dice Juan. Yo acá, por ejemplo, me estuve retroalimentando de un montón de partes de código y de documentación de la librería. Si uno va a cada librería y sabe tener su documentación, y aparte hay plataformas completas donde la gente comparte el código, y en Python, al ser un lenguaje interpretado donde se usan scripts, uno puede acceder a este código y leerlo, copiarlo, si, dependiendo las licencias que tengan, ¿no? Pero en Internet hay plataformas completas y foros donde uno puede encontrar información, o si tenemos errores o por ahí avisos que no son comunes, consultarlos en la comunidad. Y bueno, por eso era importante al principio de todo porque Python tenía una gran comunidad, y esto nos ayuda a poder resolver problemas que nosotros no entendamos y que habitualmente nos ocurren a nosotros, ¿sí? Ahí voy a seguir, así terminamos. De esta forma uno lo que hace es plotear el ensayo, que no tenía los datos de la zona, que estaban dentro del mapa de zonas, y ahora dentro del archivo de ensayo, en realidad que esté en memoria esto no fue el archivo en sí, todo esto está trabajando en memoria, después uno si quiere lo puede guardar como un archivo nuevo, y le añadí toda la parte de las zonas que tenía el mapa, ¿sí? Entonces, de esta forma uno puede hacer análisis de regresión para cada una de las zonas. Esto lleva por ahí una profundidad un poco más elevada y trabajar con algunos otros conceptos estadísticos, pero acá sencillamente lo voy a hacer separando toda una parte de la otra y analizar por separado cada una, ¿sí? Para no confundir y no generar confusiones. Entonces, lo que hago es filtrar solo aquellas porciones de alta producción. O sea, con este código lo que hago es quedarme solo con la porción verde y almacenarlo en GDF AP, y con este segmento de código lo que le digo es filtrar solo aquellos que sean igual a baja producción, o sea, todos los que estén en rojo, y almacenarlo en este grupo, ¿sí? De esta forma, con Hill, como le decíamos, me falta ejecutar acá. Ahí vemos que, por ejemplo, para AP tenemos solo los de AP, y para GDF-BP vamos a tener solo los de baja producción, ¿sí? Y cada uno con su densidad. Entonces, todo esto obviamente que se debe repetir en cada uno de los ambientes para poder conocer la respuesta en forma total. Vamos a volver a revisar exactamente lo mismo, pero para cada uno de estos objetos que quedaron filtrados. Entonces, primero lo vamos a hacer para la parte AP y después lo vamos a hacer para la parte BP. Hacemos exactamente lo mismo. Obviamente para cada una de las zonas, ¿sí? Y lo vamos a guardar. Acá le cambié los parámetros, entonces me va a quedar todos los parámetros de la curva de la zona de alta producción y todos los parámetros de la curva de baja producción. Todo esto uno lo puede visualizar en un solo gráfico de esta forma. Entonces ahí conocemos el valor de respuesta a la densidad en cada una de las zonas. Entonces vemos que claramente la respuesta es distinta en cada una de las zonas y amerita que hagamos un manejo por zona o por ambientes con técnicas de agricultura de precisión, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estas curvas, volvemos a calcular los valores de óptimos económicos. Esto muchas veces se hacen ensayos en distintas campañas, con distintos lugares, porque obviamente que este ensayo es muy referido a una campaña y a un sitio particular, pero teniendo varios datos, uno puede tener una idea de cómo se comporta ese lote y esos ambientes, y bueno, calcular tanto lo que son densidades óptimas agronómicas y económicas para cada zona. Entonces, de esa forma, imprimimos y tenemos que en la densidad óptima agronómica en la zona de alta producción es 79.000 plantas y en la de baja producción es 77, ¿sí? De la misma forma, tenemos, acá me quedó, volvemos a correr, vemos que acá tengo la zona de alta producción con una densidad óptima económica de 76.000 plantas y en la de baja producción de 74.
Ahora, ¿qué pasa si el productor estaba haciendo manejo uniforme con 65.000 plantas por hectárea? Yo acá en este caso veo solamente los valores de pérdida en rendimiento o por estar excediéndose en densidad o por estar perdiendo de ganar, no optimizando en cada una de las zonas. También lo que uno puede hacer, y se los dejo por ahí de tarea o para que lo vean después, es hacer un margen bruto parcial y evaluar cuánto perdimos en dinero por no estar optimizando la densidad y por no estar haciendo manejo por zona, ¿sí? Entonces, con los mismos parámetros a nivel uniforme, los reemplazamos por el valor de densidad y voy a tener el rendimiento que hubiera tenido el producto, ¿sí? A esto lo hago también con cada uno de los valores que optimizamos anteriormente y evaluamos en cuánto se diferencia del rendimiento de ese productor en cada zona, ¿sí? Entonces vemos que en la zona de alta producción el productor pierde 2,43 toneladas y en la zona de baja producción pierde nada más que 0,05. O sea, en la de baja producción su densidad estaba muy cerca de la densidad óptima económica y en la de alta densidad estaba perdiendo de ganar esta cantidad de rendimiento. Obviamente que esto lo debe llevar al área que tiene y al valor que tiene cada uno, pero bueno, por el tiempo que teníamos no lo quise extender más. Entiendo que es complicado, pero son un ejemplo, digamos, de la potencialidad y de lo que uno puede hacer, y que una vez que uno aprende la lógica a trabajar, es algo bastante sencillo de hacer. Solo tiene que tener una buena base en las cuestiones que hablamos en la clase pasada. ¿Sí? No sé, Juancho, si querés agregar algo más. Juan, está silenciado. Sí. Te preguntaba si querés agregar algo más. Sí, te escuché, estaba hablando silenciado, perdón. No, está bien. Muchas gracias por toda la explicación. Bueno, no sé si los chicos tienen alguna duda. No pretendemos en ningún punto que aprendan todo lo que hemos escrito, pero que vayan entendiendo que seguramente esto lo tienen escrito y lo saben de la facultad o de un análisis a nivel de ensayo de lotes. Esto perfectamente se puede aplicar con alguna otra variable que tenga el mismo comportamiento o con algún otro tipo de ensayos. Esto es un análisis de regresión, pero es perfectamente viable hacer análisis de la varianza o análisis de clasificación de otro tipo para poder ver tratamientos en agroquímicos, en fungicidas, de híbridos o de lo que fuera, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por presentarse al taller y bueno, cualquier duda que tengan nos pueden consultar lo que necesiten. Bueno. Acá hay una pregunta de Martín, se las leo. ¿Qué beneficio ven en usar análisis en librerías de Python con respecto a utilizar programas con interfaz como Geoda, por ejemplo? En ese caso, a mí, o sea, este es un ejemplo más, por eso no iba orientado justamente a eso puntualmente, pero lo que a mí me puede ayudar es a hacer, hay todo un proceso de armado de estos archivos que uno lo puede tener todo automatizado y obtener reportes. O sea, si uno arma toda una rutina completa, no tiene que ir parte por parte agregando las densidades, creando las columnas, realizando por ahí las zonificaciones puntualmente todo a mano, y que muchas veces se obtienen los mismos resultados que automatizándolas de esta forma, obviamente teniendo un criterio y sabiendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero me ha pasado por ahí de tener muchas zonas y en ese caso hay algunas columnas que bueno, yo no las vimos en estos casos, pero para poder separar zonas de otras formas y que son bastante tediosas de realizar en forma manual,
porque tiene que tener un cuidado de agregado de los datos, de qué zona tiene que tener cada valor, y etcétera, que bueno, que de esta forma uno lo automatiza y se los crea y se los corre muy fácilmente y muy rápidamente, y todo este análisis directamente hacerlo por cada una de las zonas. O sea, acá a mí solo lo que me tendría que pasar es cambiar valores, o sea, obviamente los archivos para otros ensayos y los valores de precios de maíz y precios de la bolsa de maíz, en el caso de que sea para maíz, o cambiar algunas cosas para el nitrógeno, y ahí yo tengo mucho más rápidamente todos los resultados, por ahí sin tardar tanto tiempo, ¿sí? Que son tareas repetitivas en muchos casos. Perfecto. Si algún otro tiene dudas, se pueden mandar al chat, así los chicos le van contestando. Bueno, creo que no hay más ninguna duda. Cualquier cosa igual nos pueden consultar por mail o por lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias José, gracias por el tiempo y la atención. Nos estamos viendo en el próximo taller. Muchas gracias, Carlito, por todo. Muy bueno, toda la explicación. Igualmente para vos, Juan, y para todos los chicos de Apreci. Saludos. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias, que tengan lindo jueves. Gracias. Gracias, igualmente.